Hola y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy te quiero contar la historia de tres amigos. Habían tres niños que se habían conocido desde chiquitos, desde que prácticamente habían nacido. Solo tenían unos meses de diferencia. Uno se llamaba Pablo, el otro Juan y el otro Marcos. Y los tres habían crecido, iban jugando y se volvieron muy amigos. Se volvieron tan unidos que era muy difícil verlos separados unos de los otros. Y los tres pequeños traviesos empezaron a hacer demasiadas bromas. Empezaron por cosas sencillas como gastarle un chiste muy bobo a alguien o como esconderle las pertenencias a alguien, pero poco a poco los años fueron pasando y como esas travesuras no tuvieron una repercusión, ellos no le vieron problema a seguir haciendo sus bromas. Y los años fueron pasando y muchas veces sus bromas llegaron a lastimar físicamente a personas, y no solo físicamente, psicológicamente a personas. Y en una de esas tantas bromas le habían hecho creer a la señora Juliana de que su esposo había muerto y esa la dejó muy mal, psicológicamente mal. Ella ya no sabía que era real y gritaba todas las noches. La gente del pueblo ya no sabía qué hacer con ella y solo la dejaron a un lado y no decidieron decir qué era lo que había pasado. Y aunque su esposo seguía vivo y cuidándola, nadie creía ya en las bromas de los chiquillos. Pero ya no eran chiquillos, ya eran niños de 16 años que sabían que eso estaba mal. Y a pesar de eso, nunca tuvieron miedo de hacer sus bromas. En eso, uno de ellos, Marcus, se le ocurrió la fantástica idea de llevar a algunos viajeros al cerro y hacerlos creer que habían lobos por todo el bosque. Y claro, sus amigos estuvieron de acuerdo y armaron su plan. Decidieron que iban a confundir la ruta que marcaba el sendero del bosque y los iban a llevar cerca de un acantilado. Y justo cuando los turistas se habían perdido y ya eran cerca de las 11 de la noche, llegaron al acantilado, donde les esperaba la cruel broma de nuestros tres amiguitos. Y sí, en ese momento empezaron a escuchar aullidos por todo el bosque, y no solo aullidos, gruñidos de animales de todo tipo. Y uno de ellos, uno de los tantos turistas, de los 5 que habían, retrocedió y cayó al acantilado, pero al retroceder se había agarrado de la mano de una de sus compañeras, y no solo él, sino varios cayeron al acantilado junto con él. Pero no todos murieron, al parecer uno había quedado sobre una piedra, mucho más cerca de lo que habían caído, y eso les dio esperanza a algunos de poder ayudarla. Al intentar ayudarla, escucharon más gritos y lo único que supieron es que todos cayeron al fondo. Quedaron vivos por segundos, minutos o horas, pero nadie los venía a ayudar, por más que gritaban, y no tenían fuerzas a duras penas para gritar. El que a duras penas podía gritar intentó escalar, pero su única energía se gastó y terminó cayendo y resbalando. Y así fue como 5 turistas murieron a manos de los tres. Y a ellos les dio miedo, no querían que nadie supiera su secreto. Decidieron esconderlo y volver toda la normalidad. Volvieron cada ficha a su normalidad y taparon todo hueco posible de testigos que fueran ellos. Hasta consiguieron coartadas, no muy buenas, pero las consiguieron. Al haber hecho una broma, lo que se suponía que era grande, cada chico había tomado un rumbo diferente a la hora de entrar en el bosque. Y el rumbo de Marcos había sido cerca del acantilado, y lo que vio lo había traumado. Pues sí, él había visto a los 5 turistas morir cada uno. Y lo traumó, porque no pensó que su broma hubiera llegado a tanto. No pensó que lo lastimaría tanto, no solo a él, sino a los demás. Al terminar cada uno de haber escondido todas las pruebas y vuelto todo a su sitio, cada uno se encontró en su punto de encuentro y se vieron y no dijeron nada, cada uno regresó. Luego de que cada uno hubiera recogido todas las pistas que hubieran podido dejar, se encontraron y nadie dijo nada, absolutamente nada. Todos lo sabían, habían muerto todos. Y ese no era el fin de su broma. Al parecer eso no era lo que tenían planeado, y cada uno lo supo y no dijeron nada.
Lo único que pensaron es, debemos callarlo. Esa noche, con solo mirarse, regresaron a sus casas en silencio. Y a sus madres se les hizo extraño, pero no preguntaron nada. Lo único que ellos dijeron fue, estamos muy cansados. Al parecer, hoy corrimos demasiado. Fue la excusa de la mayoría. A la mañana siguiente se encontraron en el café del pueblo. Y para quitar el amargo sabor de la muerte que habían puesto en sus manos, cada uno pidió un café descafeinado. Quisieron como torturarse a sí mismos. Tal vez no era la mejor tortura, pero para ellos lo era. Y quisieron hacerlo lentamente. Y no lastimarlo físicamente, fue psicológicamente, pues los había visto gritar y pedir ayuda y él no pudo socorrerlos. Lo único que pudo estar fue en shock. Al volver a donde habían programado el punto de encuentro, ninguno habló, todos sabían lo que había pasado, escucharon los gritos y ninguno ayudó. Sabían que los 5 habían muerto y era mejor que no quedaran testigos. Así pensaron todos. Nadie dijo nada, pero cada uno regresó a su casa. Al regresar, intentaron tener su mejor actitud para que nadie sospechara nada. Y aunque sus mamás vieron algo raro, pensaron que era de pronto habían gastado demasiada energía en el día y estaban algo cansados. Y pues sí, como los tres estaban igual, nadie pensó nada raro. Luego de eso, esa noche a duras penas pudieron dormir. Y el que pudo dormir tuvo hartas pesadillas. ¿Quién fue? Por supuesto, Marcos. Escuchaba a cada uno de los 5 turistas gritar y gritar por ayuda, viéndolo sangrar, con su cabeza rota y tal vez los sesos por ahí esparcidos. Y eso fue lo que soñó. Al día siguiente, los 3 se encontraron en una cafetería. Y Marcos lo primero que pidió fue un café descafeinado. Y fui. Fue extraño. Para todos se le hizo extraño, pero ¿qué era tan extraño como no haber matado a 5 personas? Y aunque los años siguientes siguieron unidos para que ninguno de los 3 liberara su secreto, aún así ya se habían apartado cada uno. Uno se había empezado a ir a la ciudad con la excusa de la universidad. Otro había salido del país con la excusa de viajar y conocer el mundo. Y así cada quien cogió su sitio. Pero a Marcos no se le había quitado el trauma de haber matado a 5 personas. Y eso lo atormentó por todos los años que había vivido, hasta que empezó a ir a un psicólogo. Intentó contarle la verdad a medias, pero el psicólogo, lo que él no sabía, es que era un asesino en serie. Y no cualquiera, era de los que le gustaba manipular y convertir todo a su antojo. A su antojo, sí, exactamente. Los manipulaba y los hacía creer demasiadas cosas. Muchos salían más locos de lo que volvían. Y aunque nadie, absolutamente nadie, dudó de su trabajo, tenía muchas dudas en otros lados. Y a pesar de eso, lo lograron capturar. Y eso que ya había sembrado una semilla de duda en Marcos. ¿Cuál era esa semilla de duda? De que lo que él había hecho no estaba mal. Sí, absolutamente mal. Él lo sabía, Marcos siempre había sabido que lo que había hecho estaba mal. Pero llega un psicólogo y te hace creer que no está mal. Y tú lo crees en menos de 3 meses. Marcos no se había dado cuenta que lo habían estado manipulando hasta que se enteró de que su psicólogo había caído en la cárcel. Y la semilla ya estaba sembrada. Marcos no sabía qué hacer y poco a poco dejó llevarse por la oscuridad, convirtiéndose en un asesino. Pero mataba por odio, por decir a alguien le hacía algo malo en la calle y él terminaba matándolo. Y aunque la policía ya sabía quién era, él lograba escapar. No era un asesino perfecto, según decían. Lo tenían en la mira y cada vez que él mataba lo encontraban, hasta que un día no pudo huir más. Resulta que había encontrado uno de sus viejos amigos, Pablo. Al parecer, en una de sus tantas huidas había terminado en un país muy solitario. O un pueblo, ya ni sabía. A duras penas recordaba que era realidad cuando se enfocaba su odio. Y casi había matado a Pablo, justo cuando la policía llegó y salvó. ¿Pero a quién salvó?
a Pablo o a Marcos, porque Pablo también tenía odio por Marcos porque le había dañado su vida, su infancia, su adolescencia. O eso era lo que decía Pablo. Se habían encontrado y el odio que tenían era mutuo. Y se habían encontrado para intentar matarse, para decir quien el que sobreviva tenga más traumas, según decían. Y así se encontraron y empezaron a lanzarse insultos y golpes, cuchillos, demás cosas. Y era una pelea que ninguno de los dos quería ganar, pero a la vez querían pelear. Ninguno de los dos quería sobrevivir. Los atormentaba eso que habían cometido hace años. No sabían que había sido la vida de su otro amigo, pero aún así ellos querían acabar con ese sufrimiento. Pero no tenían la fuerza suficiente para matarse ellos mismos. Tenía que hacerlo otro. Siempre había dejado pistas. Él sabía que la policía lo debía encontrar, pero aún así su instinto lo obligaba a escapar. Y a pesar de que ya habían matado a muchos, y entre su pelea ellos mismos ya estaban a punto de caer, la policía llegó y lo salvó. Y ellos lo odiaron. Odiaron porque, a pesar de que lo llevaron a un hospital psiquiátrico y les daban la ayuda que según ellos necesitaban, odiaban cada vez más cada segundo de su vida. Y una vez más volvieron a ser los amigos inseparables. Pero esta vez no era un trío, era un dúo. Y un dúo que quería venganza. No solo de ellos mismos, sino de la gente. De la gente que estaba a su alrededor y que los trataban como niños. Niños que no sabían que era malo y que era bueno. Ellos sabían que lo que hicieron era malo. Cada uno de ellos sabía. Pero a pesar de estar en ese hospital, ninguno de los doctores o policías sabían lo que había pasado años atrás, de los 5 turistas que habían muerto. Al parecer, todo había quedado como un accidente, y ellos hasta ahora se enteraban de eso. Y así fueron pasando los años en aquel hospital psiquiátrico y creciendo su odio y miedo intenso en cada uno de ellos. Hasta que tuvieron la oportunidad. De un momento a otro, estaban libres. Pero ya no sabían que era realidad y que era mentira. Los drogaban a cada rato. Entonces lo único que hicieron fue prender fuego a todo. Prenderle fuego al hospital. Prenderle fuego a las personas. Niños, adultos, enfermeras, policías, guardias, todo lo que hubiera en el hospital lo quemaron. Y al final ellos mismos se quemaron. Entraron ellos mismos por voluntad propia al hospital ardiendo en llamas. Y esa fue su tranquilidad, porque sabían que todo lo que habían hecho era malo, pero a la vez querían seguir haciéndolo. Sabían que si ellos mismos no se mataban, nadie los detendría. Sabían de que cada vez sería peor y que después ni ellos mismos se reconocerían. Ya no sabían si eran humanos, si eran los mismos niños, si seguían siendo Pablo y Marcos o eran otras personas. Muchas cosas pasaron durante su cabeza, ya no sabían si era verdad o era mentira. Ya no supieron si ellos mismos quemaron el hospital o fue alguien más, pero al menos supieron de que tuvieron la fuerza suficiente para ellos mismos morir. Y al fin y al cabo se llevaron unas cuantas personas con ellos. No eran todos unos locos en el hospital, no eran hasta las mismas enfermeras locas por trabajar ahí, los mismos guardias por pensar que podían retenerlos. Nadie estaba de acuerdo, nadie sabía que era realidad. Lo único que sabían en que a duras penas existían. Marcus recuerda haber sentido el fuego quemar su piel, recuerda haber sentido sus gritos salir de su garganta, recuerda haber escuchado los gritos de Juan. Entonces no entendía exactamente cómo. En este momento estaba en una camilla atado lleno de vendas y a su lado estaba Juan prácticamente igual. Prácticamente no entendía quién los había salvado. Prácticamente la sociedad ya no los quería, entonces, ¿por qué no dejarlos morir prácticamente? Y le enfureció demasiado y empezó a gritar con todas sus fuerzas, pero luego se dio cuenta que su garganta le dolía peor. Y al rato, en su visión apareció nada más y nada menos que Pablo. Sí, el tercio. Al parecer, Pablo no había desaparecido del todo. Y apenas despertó Juan, hizo lo mismo. Gritó de furia. Y en ese momento
Pablo se apiadó de ellos y empezó a contarles una bella historia, según él. Él, años atrás, se había dado cuenta del daño que le habían hecho sus amigos y planeó su venganza desde aquel día. Al salir de aquella ciudad, al irse con una excusa barata, él había empezado su plan, había averiguado y seguido los movimientos de Juan y de Marcos. Y exactamente, sí, como lo había planeado, Marcos había entrado con el psicólogo que él había recomendado. Sabía lo que era el psicólogo, sabía el daño que le iba a hacer a Marcos. Y sabía que en algún momento, entre tantos escapes, lo ayudó a llevar a Juan. Y Pablo les empezó a contar de cómo su plan había sido milimetrado, calculado y exactamente cómo lo había llevado. Y aunque Juan también ha llevado otros tantos peligros y otras tantas manipulaciones psicológicas por parte de Pablo, claro, de lejos, no de cerca, porque ellos no habían sabido nada de Pablo durante años. Y les contó que prácticamente los tres estaban dañados. Siempre lo habían estado. Antes de ese incidente lo habían estado y ellos lo sabían. No podían morir dos sin dejando al otro. Tenían que morir los tres juntos, o seguir los tres juntos, vivos o muertos. Como habían nacido, así mismo tenían que morir. Y no como habían nacido meses de diferencia, sino tenían que morir al mismo tiempo. Al parecer, Pablo se había traumado más con el trauma del abandono de sus amigos que con haber matado a 5 personas a sus 16 años. Al parecer, él estaba obsesionado con que los tres siguieran juntos, con que los tres fueran uno solo. Y así se había obsesionado no tanto por venganza, sino por el abandono. Y prácticamente ninguno de los tres en ese estado estaba mentalmente bien. Ninguno de los tres ya diferenciaba qué estaba bien y qué estaba mal. Y los tres prácticamente salieron viva de eso. Siguieron matando y descuartizando gente, que según para ellos ya eran travesuras. Solo travesuras que salían mal. ¿Quién los mandaba a estar en el momento y sitio equivocado? Y así, tres mentes perturbadoras fueron destruyendo poco a poco el mundo por donde iban pasando. Muchos sabían de su existencia, otros pensaban que apenas eran susurros, y la policía a duras penas les prestaba atención porque sabía que si se metían con ellos iban a arder. Y no fuego del bueno, fuego que los iba a quemar desde adentro, desde su alma, porque ellos no solo mataban y torturaban físicamente, sino que te dañaban mentalmente, te destruían desde tu mente, tanto así que tú implorabas su muerte. Tres amigos que sus travesuras se convirtieron en torturas. Tres amigos que no se sabía si eran amigos, tres personas que eran una sola. Y así fue como las tres mentes de Pablo, Juan y Marcos llegaron a su fin, ellos mismos tirándose un acantilado, porque así había comenzado todo, o ellos pensaban que era así.